siguen muchas personas que son perseguidos. 7 años en esa época era inocente total. El que más lo sintió fue él. ¿Por qué no criar tus hijos en Colombia y tomar la decisión de venir a Estados Unidos? Porque quería un futuro mejor para ellos. ¿Cómo tú pudiste administrar los gastos de una casa sola con un solo salario? Que eso es muy difícil aquí. Trabajo a las 2 de la mañana. ¿A qué hora? A las 2 de la mañana. Hola mi gente, gracias por cruzar el umbral digital de Rolando Espinal. Saben todos que esta es una de las partes que más me agrada del ecosistema porque es donde podemos llevar experiencias de diferentes personas, de diferentes nacionalidades, de diferentes backgrounds, donde cada uno de ustedes pueden verse en sí mismo y pueden salir de la cueva o del túnel o de la situación que no encuentran salida. Y la idea es que con cada uno de nuestros invitados, pues le estamos hablando a un segmento de la población que se identifica con unos invitados. Dejamos que los invitados hablen, que sean honestos, que sean sinceros, que le dé un mensaje a la gente que es igual a ellos. Y realmente siempre digo, la gente que es rica, no vea este programa porque no está dirigido para usted. Este programa está diseñado para el 80% de la población que solamente maneja el 20% de la riqueza. Hoy tenemos una colombiana que quiero mucho. Su nombre es María Teresa Ospina. Todo el mundo le dice Tere. Y nada, bienvenida al ecosistema, Tere. ¿Cómo estás? Muchas gracias, señor Rolando. La suerte es mía estar aquí con usted en el umbral. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de que una historia tan dramática como la tuya podamos traerla a la luz con el propósito de ayudar a aquellos que están pasando, porque Colombia sigue viendo ciertas restricciones, siguen muchas personas que son perseguidos. Entonces, yo quisiera primero, antes de llegar a por qué tú viniste a este país, que tú nos puedas hablar un poco de tu niñez, de antes de tú casarte. O sea, que tú nos hagas como un resumen, dónde tú naciste, en qué ciudad naciste, cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia, y nos detengamos antes de tu casarte. Ok, yo creo que mi niñez fue totalmente feliz. Vengo de una familia de 10 hermanos, un padre disfuncional, una madre funcional que siempre estuvo presente en nuestras vidas, 10 hermanos. Prácticamente vivíamos con mi mamá porque a mi papá no lo veíamos muy poquitas veces. No tengo muchos recuerdos de mi papá. Entonces, pero tuve una niñez muy feliz. Vivimos en la ciudad de Medellín, en la ciudad. Pero vengo de abuelos de pueblo. Hay un pueblito en Medellín que se llama Río Negro, que ahora es ciudad, pero donde mis abuelos tenían finca, tenían caballos, tenían vacas, gallinas. Y yo desde chiquita siempre me gustó estar en el campo. Toda mi familia, mi mamá nos llevaba cada 8 días y yo quería vivir en el campo. Entonces yo estudiaba, chiquita estudiaba, salíamos a vacaciones, me iba para Río Negro y me crié con mis abuelos también prácticamente. Hasta más o menos cuando tenía 15, 16 años, que fue cuando terminé mi high school. Entonces, ¿qué pasa? Yo comienzo a estudiar, estoy terminando mis estudios, pero a la vez comienzo a trabajar, porque me gustaba tener mi dinero. Somos de una familia media, pues donde nunca nos faltó nada, porque mi papá no lo veíamos, pero estaba ahí económicamente. Pues, o sea, era presente en lo financiero. Exactamente, pero también teníamos un familiar que era dueño de una cadena muy grande en Medellín de almacenes que se llamaban Caravana y era muy conocido en Medellín. Entonces, por medio de esa amigos, yo comienzo a seguir estudiando mi high school, comienzo a trabajar las temporadas de Navidad y... En el negocio de la familia. Sí.
Entonces iba todas las 2, 3 temporadas. Termino, pero en el transcurso de este tiempo de 17 años es cuando yo conozco mi futuro esposo. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba él? Mario Rego. Un apellido muy reconocido en Medellín, totalmente. Todo el mundo lo conocía porque ¿Y a qué él se dedicaba? ellos eran dueños de almacén, de una cadena muy grande en Medellín que se llamaba Almacenes Caravana. Entonces todo el mundo los conocía. Trabajando allá, pues yo lo conocí a él, nos hicimos novios, yo estudié en mi high school, pero siempre hubo un intermediario, una familia, viniendo yo de familia media y una familia de alto rango, entonces no era como muy bien visto. O sea, que él tenía más dinero que tú, lo que tú Claro, quieres decir. muchísimo dinero más que yo. Pues yo vengo de una familia media que es normal. Él ¿Y tenía, tú piensas que tal vez la familia de él pensaba que tú te estabas acercando a él por el dinero y no por él mismo? Pues yo era una niña de 17 años que pues 17 años en esa época era inocente total. Viendo los papás, sobre todo su papá, pues que él estaba ya como que conmigo, él lo manda a trabajar a San Andrés Isla. San Andrés Isla, pues es comercio totalmente, comercio libre en ese entonces y habían muchos almacenes. Él tratando de hacer una separación entre él y yo, lo manda, le pone un almacén en San Andrés Isla porque ya se estaba yendo parte de su familia. Yo me quedo terminando mi high school y termino mi high school. Tenía 17 años en ese entonces. ¿A qué edad comenzaron los amores? A los 16, porque en ese entonces pues yo estudiaba en la mañana y trabajaba en las tardes medio tiempo. Una niña, pues. Termino mi high school, él está en San Andrés, comienzo mi universidad, que mi sueño era estudiar psicología infantil, pues amo los niños. Comienzo a estudiar en la Universidad de San Buenaventura, psicología infantil. Tuve no sé, no digamos la buena fortuna, no tuve la oportunidad de llegar a los 3 meses porque de repente un día él llega de sorpresa. Estoy yo trabajando todavía en los almacenes del papá de él y me dice, ¿nos casamos o adiós? Entonces, pues me tocaba tomar decisión. Mi mamá no permitía eso. Dejar la universidad, dejar de trabajar, entonces eran muchas cosas. Pero de una vez le dije, nos vamos, dejé todo y me fui a San Andrés Isla. Yo siempre pensé que yo fui muy diferente a mis hermanas, porque yo era muy apegada a mi mamá. Yo soy la séptima de mi familia y era supremamente apegada a mi mamá. Fui muy tímida toda la vida, pero me gustaba como que hacer las cosas diferentes a las que hacían mis hermanas. Mis hermanas eran de salir a bailar digamos, en casas, las navidades y de bailar. Yo siempre me quedaba al lado de mi mamá. Nunca aprendí a bailar, puedo decirlo, y no me apena, porque siempre como que la timidez no me dejaba, pero me encantaba modelar. Entonces, estando trabajando allá, me escogieron de modelo. Alguna vez hice una propaganda para una agencia de viajes SAN, que era agencia de vuelos, y eso me encantaba. Pero bueno, mi esposo, llegamos, nos casamos, al escondido de mi mamá no nos echó bendición y nos fuimos a vivir a San Andrés y ahí comenzó mi vida. Dejé estudios, pero me dediqué pues al comercio con mi esposo. Se iban juntos a trabajar. Sí, en el mismo lugar. Al mismo lugar. Él era el que manejaba, en ese entonces era comercio libre y mucha gente la que iba de Colombia a comprar para llevar a Medellín, para llevar a Bogotá, para llevar a todas partes. Entonces lo manejábamos los dos, teniendo yo pues como más prioridad de quedarme en mi casa y él manejando la parte más bien financiera y yo era como al frente
Y en ese momento ustedes eran pobres, clase media, clase alta, No, ¿cómo vivían? vivíamos súper bien y ellos fueron siempre de gente de dinero en Colombia, siempre, siempre. Y allá vivíamos súper bien. ¿Qué le puedo decir? Fueron los mejores recuerdos de mi vida. San Andrés Isla es una isla hermosa. Mi vida fue muy feliz. A los 6 meses quedé embarazada de mi primer hijo. Esa es otra historia, porque con mi hijo fueron muchos problemas desde que él nació, porque nació con muchas dificultades. Entonces, tocaba estar viajando de San Andrés a Medellín. Para buscarle ayuda de salud al niño. Sí. Y cómo, entendiendo esto ya como un reto, porque una persona que ya nace con dificultades de salud, a veces son a corto plazo, pero yo que conozco un poco la historia, yo sé que tú has luchado mucho, él ha avanzado mucho, pero quisiera saber cuándo nace tu segunda hija. Porque luego tal vez ahorita podemos volver a retomar tu hijo. El segundo fue a los 3 años, se llama Esteban. Fue también otro niño, pero ese sí fueron muchos temores antes de yo tomar la decisión de tener un segundo hijo, porque pensaba que en algún momento Podría repetirse la historia. Repetirse la historia, pero pues siempre tuvimos las precauciones y la economía en ese entonces de hacernos muchos estudios y estar seguros de que el segundo iba a estar bien con el segundo. Y gracias a Dios se dio. Fueron totalmente diferentes, claro, por las condiciones de Andrés y las condiciones de Esteban. Y Esteban era un niño totalmente loquito, se puede decir, extrovertido, amiguero, un niño que Andrés de cierta manera siempre nos daba un poco de dolor y el otro era felicidad. Era un balance, era el que trataba de balancear emocionalmente. Pero tengo entendido que tuviste otro hijo después. Yo, con el transcurso de los años, pues ya pasó el tiempo, ya mis hijos fueron creciendo. Andrés tenía ya 10 años, Esteban tenía 8 años, pasaron 8 años y yo siempre soñé con tener una niña, siempre, siempre. Y yo no pensaba tener más hijos, pero de pronto en un momento yo le dije a él, yo quiero una niña, yo quiero una niña. Y yo soñaba con tener 4 hijos. Quizás mi esposo no se hubiese muerto, que eso es otra historia. Quizás hubiese tenido 4 hijos, porque ese era mi sueño. Pudiste tuve tu niña. Con mi hija, sí, ya después de los 8 años, yo me fui de San Andrés, yo me fui a Medellín, hablamos con médicos, buscando opciones y nos dieron una pequeña posibilidad con un estudio de poder engendrar la niña. Gracias a Dios se dio. Con muchos temores, porque siempre había el temor del primero y con el segundo fue con muchos miedos, con la niña fue con muchos miedos, pero para adelante. Muy controlada todos los embarazos, y gracias a Dios se nos dio y fue la felicidad más grande del mundo. Tú sabes que en este tipo de encuentros siempre buscamos que tú le pudieras decir a las mujeres que quieren tener hijos, que están llenas de temores como te pasó a ti, o que tuvieron o que tienen un niño especial y no quieren tener el segundo hijo creyendo que va a ser especial. En tu experiencia, ¿qué tú le pudieras sugerir, que tú le pudieras animar si ya desean tener más hijos? ¿Qué deben de hacer? Que te escuchen de ti, porque tú pasaste por ahí. Ok. Primero que todo, cuando hay un niño diferente y tú deseas tener otro hijo, primero buscar la estabilidad emocional y la estabilidad en tu hogar. Segundo, asesorarte por médicos, que tú estés 100% segura de que no va a volver a suceder y que el médico te diga, puedes hacerlo.
y de ahí lo que venga. Para mí los niños son lo más hermoso de este mundo, los amo hasta el día de hoy. Y si es algo que le toca luchar a uno, pues fue una lucha muy grande para mí, pero que el día de hoy me siento totalmente orgullosa y feliz de ver a mi hijo hoy, el hombre que es. Una pregunta, cuando veo, yo sé que tu esposo tuvo un final triste. ¿Cómo él, siendo una familia adinerada, se mete en el tema político? ¿Qué fue lo que pasó con él? Y que tú no puedes escuchar porque sabemos que él fue asesinado, tengo entendido. En la época de mi esposo, robaban, mataban mucho. Había mucha guerrilla. Estamos en los tiempos de Pablo Escobar, ¿verdad? Sí, fue en la época de Pablo Escobar. Mi suegro fue secuestrado por la guerrilla. Más mi esposo fue en un momento que Colombia estaba pasando por un momento muy difícil de robos, entonces tú no podías, los narcotraficantes no había, era lo que mandaban. Sí, exactamente, no había seguridad para nada, y en un momento de esos, yendo él para su casa, eso fue en Medellín, visitando a los papás, paró en el carro un momento y se le vinieron 2, 3 tipos, lo mataron. Se quisieron llevar el carro, pero el carro pues siempre tenía como la seguridad de que si tú te lo llevas, para en cierto lugar, no te lo puedes robar. Y lo mataron, lo dejaron tirado, el carro quedó tirado, él ahí. ¿Y qué tiempo pasó entre el de que a él lo mataron y a ti te informan de este? No, a él mi niña inclusive tenía solamente 5 meses de nacida, Valentina. Valentina no conoció a su papá. El día ese por la noche lo mataron a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana ya me estaban informando a mí que a él lo habían matado. Yo estaba en San Andrés con mi quién te niña. informa eso? ¿La policía? ¿Un familiar? ¿Cómo pasó eso? Los papás, a los papás los llaman porque tienen la información de él, lo llaman a su casa. Ellos van porque ya lo llevaron a la clínica, porque cuando a él lo recogen todavía no se había muerto. Llaman a los papás. O sea, que quedó mal herido, no murió inmediatamente. Sí. Entonces, los papás me llaman a mí en la madrugada, me dan la noticia y yo me voy al día siguiente para Medellín. ¿Qué pasa? Que en esa época también mucha gente no investigaba el por qué pasó. En realidad, nosotros nunca supimos qué pasó porque los papás nunca quisieron investigar. No, y ya su padre había sido secuestrado. Y ya habían 2 hermanos de él, ya también los habían matado. Entonces fue un núcleo muy complejo con la familia de él. ¿Y cómo tú recuerdas cómo tú le informas a tus hijos mayores que su padre había muerto? En realidad mis hijos, Andrés tiene 10 años, Esteban tiene 7 años, pues mi niña tiene 5 meses. Usted sabe que los niños no están no son tan conscientes de lo que está sucediendo, pues yo me voy con ellos. Y al comienzo sí fue un poco duro. Andrés era muy apegado a su papá, pero como que Esteban nunca como que tuvo conciencia de que su papá se había muerto, y hasta el día de hoy el que más lo siente es Andrés. Sí, porque fue el que más lo conoció. El que más lo conoció, y siendo él un poquito especial, el que más lo recuerda, el que más lo sintió fue él, la ausencia de su papá. ¿Tú dirías que los problemas que él tiene cuando nació incrementaron con la muerte de su padre? No, en realidad no. O sea, sentimentalmente sí, porque es un niño que de cierta manera es un niño totalmente diferente como él es usted. Claro, como soy niño yo. especial. Inclusive es un niño
totalmente inteligente. Un niño que, pues, es un niño, no, para mí es un niño, pero es un hombre ahora, un hombre adulto. Pero él venía ya con esas condiciones y sentimentalmente sí lo sintió mucho, porque se le veía preguntando todo el tiempo por su papá, recordándolo cada momento, hasta el día de hoy, y su papá es para él todo, y los recuerdos de él son bonitos, son lindos. Una pregunta que parece lógica. Si la familia del esposo tenían dinero o buena posición económica, tu familia más o menos también estaba estable, ¿por qué no criar tus hijos en Colombia y tomar la decisión de venir a Estados Unidos? Porque realmente mis hijos nunca se criaron ni con mi familia ni con la familia de él, porque como le cuento, ellos estaban en Medellín, nosotros estábamos en San Andrés Isla. Pues yo hice mi vida en San Andrés. Mis hijos son isleños, mis hijos hicieron su vida en San Andrés. Mis hijos, yo tenía todo realmente en San Andrés, mis hijos tenían sus amiguitos en San Andrés, y yo con el pasar de los tiempos me uní a una cadena de almacenes muy conocidas en Colombia, que son Inversiones Salomón, que fue con los que yo trabajé 15 años más o menos. Entonces realmente yo nunca sentí la necesidad de decir, oh, estoy sola aquí, me regreso para Medellín. No, mi vida yo la hice en San Andrés y mi casa era San Andrés. O sea y que tú lo que hiciste fue echar para adelante sola como madre soltera, sí, buscar un buen trabajo y criar a tus hijos. exactamente, exactamente. ¿Y a dónde viene entonces que tú vienes para acá? ¿Por qué? Porque quería un futuro mejor para ellos, porque yo sabía que en Colombia yo no tenía la oportunidad quizás de que Andrés pudiera progresar. Y la verdad que yo tenía a mi cuñada acá por parte de mi esposo, que se había venido a raíz de tantos problemas que habían en Medellín con su papá y todo eso, y ellos sentían el temor de que de pronto a ellos los secuestraran. Entonces, con el pasar de los tiempos, pues yo viendo que de repente Andrés podía estar mejor acá, que mis hijos podían tener un mejor futuro acá, yo cerré mis ojos un día y yo dije, me voy. Porque realmente San Andrés es una isla muy pequeña, pero es una isla donde no habían universidades, ¿ok? Entonces, si tú querías, tus hijos terminaban, ahorita como que ha cambiado un poco, terminaban el high school, tenías que regresarte o mandarlos a estudiar a otra ciudad, porque allá no habían universidades. Entonces tuve la fortuna y la suerte, y sobre todo yo lo hice por Andrés, no lo hice tanto ni por Esteban ni por Valentina, lo hice porque yo sabía que él podía tener un mejor futuro aquí, y realmente así fue. ¿Y qué edad tenía él cuando llegaron aquí? Que Andrés tenía 14 años, 14, todavía pues era un niño, 14. ¿Y a dónde llegaron? A la casa de tu hermana. Siempre yo he sentido, y siempre lo he dicho, siempre todos tenemos angelitos en el camino, en algún lugar. Y yo en San Andrés tenía una amiga que era una amiga, yo le decía, es mi hermanita, y ella se vino con el esposo, con los niños, estaba mi cuñada acá, pero realmente el apoyo mío no fueron mis cuñadas, fue mi amiga hermana y el esposo. Y los niños eran mis sobrinos, yo soy la tía, y gracias a Dios ellos me abrieron la puerta y viví con ellos un tiempo hasta que comenzó la otra etapa de mi vida, que esa sí fue el reto más grande. O sea que tú volviste a arrancar desde cero, pero ahora con unos hijos adolescentes, en un país que tú no conocías, en un idioma que no conocías. Andrés tenía 14, Estevitan tenía 7 y Valentina tenía 5 años. Entonces yo comencé desde cero, yo me vine con 2 maletas. Me dijeron, vete con 2 maletas. Ellos me recibieron. Y ahí comenzó mi nueva etapa de vida, un reto muy duro,
pero que hoy que estoy aquí con usted le puedo decir que me siento muy feliz, me siento muy orgullosa de ver mis hijos hoy en día. Y cuéntame, por ejemplo, cuando ya tú decides crear independencia en el aspecto de buscar un apartamento, llevarte a tus 3 hijos, ¿cómo fue ese manejo? Ese manejo, ok, cuando yo vengo aquí a Miami es porque yo ya vengo, tuve la oportunidad de vincularme con el esposo de mi amiga, que ellos tenían una franquicia de gasolineras. Ok, entonces cuando en esos días ellos estaban abriendo una gasolinera y ellos sabían que yo me quería venir porque yo sentía la necesidad y ellos sabían que por Andrés yo quería hacerlo. Entonces un día me llaman y me dicen, ¿te quieres venir a Estados Unidos? Tenemos trabajo, queremos que trabajes con nosotros en una gasolinera que se llamaba Liberty, para que aprendas el manejo de las gasolineras, lo manejes. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Dejé mi casa, dejé todo y me vine y comencé a trabajar. Yo llegué hoy, tuve un día de descanso y al otro día comenzó mi trabajo. Entonces era un reto grandísimo, porque era Miramar. No, y llega a tus hijos hablando español sin saber inglés, tuvieron que entrar a la Y escuela. eso fue una experiencia muy bonita, señor Rolando, porque mire, cuando yo llego a la casa de ellos, yo veo mis 2 sobrinitos que los había dejado hacía 2 años totalmente hablando inglés entre ellos, no hablando español. Y me parecía mentira verlo. Y yo miraba a mis 3 hijos y yo decía, wow, ¿cuándo será que voy a ver mis hijos hablando inglés? Y mi hermana me decía, vas a ver que en un abrir y cerrar de ojos los vas a ver a los 4, a los 5, porque eran 2 de ellos, 3 míos. Y listo, comenzamos, los metimos a la escuela. Fue muy difícil para mí porque yo no sabía absolutamente nada de inglés. Entonces estas escuelas son inglés, usted lo sabe, que no, que las conferencias, todo es en inglés, no es en español. Entonces para mí fue muy difícil. Pero ellos comenzaron a estudiar, yo comencé a trabajar. Era un dilema porque yo trabajaba en Miramar, vivía en Miami, no tenía carro. ¿Y cómo te transportaban? Entraba a las 6 de la mañana, entonces mi hermana o el esposo me llevaban, salía a las 2 de la tarde, me recogían a las 5 o 6 de la tarde porque ellos no tenían el tiempo para ¿Y transportarme. qué tú hacías en esas 3 horas entonces? Quedarme durmiendo, esperando que me recogieran una ¿Y ciudad. los niños entonces con quién iban? Mi hermana lo recogía porque ellos sí tenían ya la facilidad y estaban estabilizados, tenían su carro, económicamente estaban bien. Entonces eran su tía y su tío. Eso fue más o menos 6 meses. Pasaron 6 meses y yo dije, bueno, es el momento de ya volar, independizarme y ser yo, la que tengo que ver por mis hijos, yo sola y salir adelante con ellos. Ellos fueron un apoyo muy grande hasta el día de hoy. Y me fui a vivir a Miami, me regresé, conseguí mi carrito. Bueno, yo venía manejando de Colombia, pero ya tuve la oportunidad de comprar mi carro, lo metí a la escuela. Entonces ese fue otro proceso que ya pues mi vida se hizo en Miami con ellos y fui avanzando. ¿Y cómo tú pudiste administrar los gastos de una casa sola con un solo salario? Que eso es muy difícil aquí. Ok, cuando yo llegué aquí, mi cuñado me saca una hojita y me dice, mira, tú vas a ganar tanto, ¿ok? Tu renta va a ser tanto. Digamos, entonces él me hizo como un presupuesto. Un presupuesto. Para que tú te guiaras. Vas a gastar tanto, te va a quedar tanto. Tienes que aprender a manejar este tanto, ¿ok? Y así fue. Así fue, lo aprendí a manejar de esa manera. Tuve también la oportunidad de
de ver donde yo vivía, mis hijos estaban chiquitos, entonces como para ayudarme económicamente, rentaba una habitación para ayudarme con la renta. Para bajar la renta, entonces tenía una persona que tú le rentabas. Buscaba un apartamento de 3 habitaciones, en uno dormían los niños, en otro tuyo, otro rentado. La niña conmigo, mis 2 hijos en una, y rentaba una. Entonces eso fue también una ayuda muy grande. También hacía limpiezas, porque siempre también he estado con lo de la limpieza. Entonces fue... O sea, que limpiaba casas también. Un proceso. O sea, tenía dos trabajos más una habitación en alquiler. Los fines de semana era como los fines de semana la limpieza. Y de repente, bueno, estaba yo sola en ese entonces viviendo en ese lugar y de repente un día estoy yo parada en la tienda y me encuentro con una amiga de San Andrés, que era una de mis mejores amigas en San Andrés, que estaba viviendo allá, se había venido con su mamá, con su niña que es de la misma edad de Valentina. Y esa fue otra etapa muy hermosa porque nos unimos. Entonces era como que yo te ayudo y tú me ayudas, porque ella también trabajaba muy duro. Entonces cuando ella estaba, yo no estaba. Entonces ella con mis hijos y yo con sus hijas. Entonces fue un conjunto y experiencias muy bonitas, pero que duras, pero que muy lindas, y hasta el día de hoy yo estoy agradecida con ellos y ellos conmigo. Entonces somos como hermanas también. Otro angelito más que se me aparece en mi camino. Pero, por ejemplo, si tú pudieras, porque tú sabes que en los últimos años ha entrado mucha gente por la frontera, que han venido con niños pequeños, que no hablan inglés, que no tienen dinero, muchos de ellos presos políticos, que tienen asilos políticos reales, no inventados. O sea, ¿cómo tú pudieras, después de todas estas décadas que tú has estado aquí en este país, porque ya tu hija menor, tengo entendido que es enfermera del Hospital Bautis, o sea, sí, ya una persona que ha avanzado, ¿qué tú le pudieras recomendar a esa gente que acaba de llegar, que no tiene la menor idea cómo va a pagar los biles? ¿Cuál es tu consejo hacia ellos? Yo pienso que a mí me tocó una etapa muy diferente a la de ahora, porque pues ahorita se está viendo mucha la parte de inmigración. Entonces, en la época que yo llegué, hace 23 años, no era tan difícil y tenías tú la oportunidad de salir adelante, inclusive sin papeles. Yo soy asilada política porque este país me abrió las puertas desde el comienzo. Entonces yo llegué y yo pedí asilo político por todas las dificultades que yo pasé en Colombia con mi esposo, con mis suegros, y porque eso es un proceso muy largo y a raíz de eso me tocó venirme por todo lo que yo viví. Tuve la oportunidad de que este país me abrió las puertas, porque se lo agradezco todos los días de mi vida, que este país para mí fue lo mejor y lo mejor para mis hijos. Pero en estos momentos yo no le recomiendo a nadie. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo. Entonces son épocas muy diferentes. O sea que si una persona está en Colombia y está pensando venir aquí ilegal, tu recomendación sería que no viniera. Señor Rolando, mire, yo muchas veces lo pienso y afortunadamente de mis hermanas, mi familia, nadie quiso venir a vivir acá, realmente, porque han venido a visitarme y ellas son felices cuando vienen. Mis sobrinas, mis hermanas, todas son profesionales. O sea, tú piensas que en este momento es mucho más, casi imposible salir a flote que antes. Exacto, pero yo lo digo, yo lo digo. Si en algún momento de mi vida me hubiese dicho alguna de mi familia, me quiero ir, yo no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque son épocas muy diferentes y ahorita quizás no hay la oportunidad que yo tuve y que realmente yo me vine por los procesos que vivió mi esposo, los procesos que vivió mi suegro. Entonces también habían muchos temores en mi vida y en la vida de mis hijos. Entonces quería la seguridad para ellos, el bienestar de Andrés, pero en estos momentos no lo recomiendo, la verdad, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la ilegalidad en este país en este momento está muy perseguida.
Vimos Total, ayer como una total. persona que se puso a defender a un inmigrante. Total. Pues la gente de ASIS le dieron un tiro y Sí, la mataron. la mataron. A una ciudadana La americana. mataron y ahorita hay que cuidarnos mucho porque inclusive el hecho de y ella era ciudadana americana. Entonces hay que cuidarnos en todos los sentidos y ahorita estamos, sí, en un momento que hay ¿Y ya tú estás retirada o tú trabajas? ¿Qué tú haces ahora? No, yo todavía no estoy retirada. Yo trabajo, sigo trabajando. Gracias a Dios, pues ya es muy diferente porque mis hijos están grandes. Tengo mi hija, que mi hija está conmigo. Mi hijo, el de la mitad, él sí está en North Carolina, tiene su familia. Felizmente tengo un nieto hermoso. Estoy bien, gracias ¿Y a el Dios. trabajo que hace, un trabajo ya cómodo, no es un trabajo tan sacrificado como el principio o es un trabajo fuerte? Es un trabajo muy fuerte, lo sigo y lo digo y no me da pena porque le doy gracias a Dios primero que todo, porque Dios me ha dado la fuerza y me ha dado la salud y sigo siendo como con el corazón de cuando llegué aquí a este país de joven, entonces sigo trabajando y hago mi trabajo con amor. ¿Y a qué hora comienza a trabajar? Trabajo a las 2 de la mañana. ¿A qué hora? A las 2 de la mañana. Comienzo a las 2 de la mañana, salgo a las 2, 3 de la tarde, de lunes a viernes. O sea, que trabaja 12 horas. De lunes a viernes. ¿Por qué? Porque hay que seguir viviendo y porque siempre fui sola, trabajé sola. Tengo mi hija, afortunadamente, que en este momento me está apoyando, pero con ella fue muy difícil para sus estudios, muy difícil con mi hijo, el mayor. Entonces, hay que seguir viviendo y si tú quieres tener un estatus, digámoslo así, de esa manera, normalito, hay que seguir. Volviendo atrás a donde tu cuñado te hace el presupuesto, esa teoría del presupuesto que sé que te funcionó, ¿tú has podido adquirir alguna propiedad? ¿Tú tienes alguna casa propia? ¿No tienes nada todavía? No, la verdad que no. Ni en este país ni en Colombia. En Colombia sí. Ah, pues entonces tú tienes una casa. En Colombia. O sea, digamos, cuando ya tú tienes viejita, tú tienes la jaula donde tú vas a entrar. En Colombia. Esa fue una herencia de mi esposo. Entonces tú lo que has hecho es mantenerla, arreglarla, activarla. Mantenerla. ¿Y quién te la cuida? Mis hermanas. Mis hermanas, ahorita después de 20 años que regresé a Colombia, que tuve la suerte, que me reencontré con mi familia, regresé a mi casa y fue como a Medellín y fue como llegar de turista realmente porque fueron 20 años, estuve en mi casa y la verdad, mi sueño es un día poder regresar cuando yo sienta que ya terminé la labor en este país. Porque tú vas a tener un retiro, porque tú eres ciudadana americana, tú vas a tener un retiro que te van a mandar a cualquier parte del mundo. Exactamente, entonces esa es la idea, dejar mis hijos organizados, dejar mi hija organizada porque mi hija todavía está conmigo y bueno, y en el momento que sea, que Dios me lo permita, regresar con Andrés. Quiero hacerte una pregunta y sé que es una pregunta íntima, pero yo que estoy trabajando y tengo que estar leyendo por el tipo de trabajo que me lleva a estar en este nuevo proyecto de las redes sociales, quiero hacerte una pregunta íntima y quisiera, no tanto para yo enterarme, sino para que a través de tu respuesta, muchas personas que van a estar, que lo van a entender con la pregunta, que están en esa posición, puedan escuchar una voz autorizada como la tuya sobre el tema. ¿Por qué tú no le pusiste un padre a tus hijos? ¿O por qué tú no buscaste un compañero aquí para que fuera un padre sustituto y te fuera más fácil porque él pudiera apoyarte? Porque tú eres una mujer que a tu edad te ves que es una mujer muy bonita, es una persona que te sabe comunicar, que tiene educación. O sea, a ti se te hubiese hecho y se te es muy fácil conseguir un hombre que quiera tener una relación contigo. ¿Por qué tú tomas la decisión de no ponerle padre a tus hijos? A ver, le cuento.
yo quedé viuda muy joven, a los 36 años. Yo llegué a este país a los 40, creo. Sí, a los 40. Porque yo siempre pensé en mis hijos y tuve como de primero ver mis hijos felices y de último yo. Y sobre todo por mi hija, porque me daban muchos temores y siempre pensé, no quiero a alguien que mis hijos no conocen, no quiero a alguien que mi hija no conoce, que me le pase algo. Entonces siempre el temor más que todo fue por mi hija. Siempre, no es que yo no haya querido de repente tener a alguien en mi vida y decir, voy a terminar mi vida con esta persona. No fue mi esposo, ok, me aparece. Pero yo no sé, yo soy de las de pensar que Dios nunca me puso en mi camino otra persona. Nunca. A mí todo el mundo me decía, pero ¿por qué no te consigues a alguien? Tú eres linda, tú eres bonita. Correcto. Y es lo lógico. Y te voy a decir algo. Yo he escuchado a algunos inmigrantes que llegan, mujeres verdaderamente atractivas, y a veces no solo atractivas, sino trabajadoras, que quieren echar hacia adelante. Y en este país se utiliza mucho que hay parejas que están unidas, no por amor, sino por conveniencia, porque cuando unen los dos salarios tienen un mejor nivel de vida. Pero tú que viviste la experiencia por el lado difícil, ¿tú te arrepientes de no haber tenido un marido, o si volviera a suceder, tú harías lo mismo? Es que yo no soy de conveniencia, yo soy de sentimientos. Y para mí, primero, yo vi mis hijos. Segundo, yo veía la parte emocional y yo decía, yo no puedo convivir con alguien que yo no quiera, que yo no ame, que yo no podría. Entonces, yo siempre pensé, yo decía, si yo no tengo a alguien, si a mí no me aparece a alguien, es porque Dios no me lo puso en mi camino. Y yo quiero una buena persona, yo no quiero una mala persona. Yo quiero que si aparece alguien que no es su papá, sea alguien que Dios me mandó para el bien de mis hijos, para el bien de mi hija. Sentirme yo bien, no trabajar tanto, compartir, no que me mantengan. Porque a pesar de que yo tuve todo en Colombia, no estuve acostumbrada a que me mantuvieran. Mi esposo siempre me decía, cuando al comienzo nosotros tuvimos almacenes, de repente un día él optó por terminar el almacén y venirse para acá y llevar mercancía. Entonces, como ser independiente, y él me decía a mí, tú no tienes que trabajar, tú no tienes, y yo decía, no, un día yo me quedo sola y yo no quiero depender de nadie. Y Dios como que me lo puso, porque yo tomé la decisión de comenzar a trabajar con la empresa que le comenté ahora, que se llama Inversiones Salomón, que era muy conocida en Colombia y era una empresa grandísima. Entonces siempre yo nunca quise depender de nadie, a pesar de que tenía económicamente, por parte de mi esposo estaba bien. Aquí yo decía, yo no quiero que me mantengan, pero bueno, compartir, no tener que matarme tanto trabajando, que mis hijos tengan todo lo que tuvieron en Colombia, porque el cambio fue un poco drástico de tener mucho a vivir al diario. Pero gracias a Dios lo aceptaron. Entonces yo digo, si Dios no me lo puso, no me lo puso, pero me aparecieron muchas personas en mi vida, pero personas que yo decía, no son para mí, no son para mis hijos, mi hija está de por medio y primero mis hijos. Y aquí estoy. Sí, yo creo que el mensaje que hay que tener es, no es que no es posible tener una segunda pareja, pero como bien dice Teresa, es importante que sea una relación de amor y no una relación de conveniencia. Y ahí, como nosotros normalmente hablamos de ética e integridad, una mujer que está con un hombre por dinero, eso no es que ella es inteligente, es que ella está prostituyéndose. La prostitución no es solamente salir a la calle a buscar 3 o 4 hombres para buscar dinero. A veces la prostitución es vivir con un hombre que tú no quieres, que no te satisface emocionalmente, que te hace una vida agria y por el dinero te quedas con él. Eso es prostitución. Y
Perdón, y a mí me tocaron ver muchos casos de amigas mías, amigas conocidas, que llegaron aquí y se fueron a vivir con personas que uno veía que las maltrataba o que no podían hacer nada porque no tenían, o sea, no, eran como, ¿cómo decirlo? Como que las compraban. Entonces, eso es infelicidad. Y yo decía, yo no quiero infelicidad para mí ni para mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean felices. Entonces, siempre yo tuve la libertad y fue duro porque hasta ahora me ha tocado duro, pero me siento feliz y satisfecha de ver el progreso de mis hijos, de mi hija, y eso es lo más importante. De una manera de ir cerrando la historia, ¿dónde te ves tú en 10 años? En Colombia, señor Orlando, el deseo más grande de mi vida en estos momentos es volver a reencontrarme con mi familia, que yo fui hace 3 años, fui hace 1 año y he estado un poco unida con ellas, porque yo siempre dije, yo fui la diferente de mi familia, somos 10 hermanos y la única que voló fui yo. Y en mí es una familia totalmente amorosa, muy unidos, una familia totalmente inmensa, sobrinas, sobrinos. Y el sueño de mi vida, en 10 años, como usted me dice, si Dios me da la oportunidad, primero Dios, no sabemos dónde vamos a estar con mi familia. Y entonces venir a visitar a tus hijos. Y venir aquí. A visitar, sí, porque mis hijos realmente son de este país y es lo que ellos dicen. Pero sí, qué rico poder disfrutar mis hermanas por mi familia, que realmente yo no las disfruté porque me fui muy, muy joven a otro lugar, a vivir, a hacer mi vida y nunca realmente compartí mucho con ellas. Sí, por un tema de de lo que está pasando en el país con los inmigrantes, de las oportunidades que hay de hacer tantas cosas mal hechas. Tú que has andado recto, que tienes un clearance, como dicen aquí, digamos, un background que nadie te puede señalar, que hay un ticket de alcohol, algo de droga. ¿Qué mensaje final tú le puedes dar a los inmigrantes, tanto a los que acaban de llegar, a los que están aquí, que están haciendo negocios por la izquierda, que no pagan impuestos, que venden cosas robadas? ¿Qué tú le pudieras decir para que tú animarlo a ellos a que por el camino bueno, aunque es más trabajoso, es mucho más satisfactorio, que uno puede poner su cabeza en la almohada con tranquilidad? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu mensaje final a los inmigrantes en tus palabras? Ok, en mis palabras, que nada hay imposible en la vida, que los sueños se cumplen y el sueño de cada persona es de la manera como lo quiera tomar, sea viniendo a este país. Estamos viviendo, vuelvo y lo repito, un momento muy difícil, pero que cada quien tiene sus sueños. ¿Qué es lo más importante? Hacer lo correcto. Si comienza de alguna manera, tienes tu trabajo como lo puedas hacer, hazlo honestamente, paga tus impuestos, vivir en paz con Dios y tratar de salir adelante como se pueda y los sueños se cumplen. Entonces, dentro de todo, cada quien vive a su manera, pero hacer lo correcto, sin violencia, sin robo, porque eso no llega a nada, porque más rápido te vas de este país. No, es un efecto dominó y tus hijos aprenden eso y es un desastre. Exactamente. No, Tere, muchas gracias por abrir tu corazón. Muchas gracias por ayudar a la audiencia, que realmente es por lo cual estamos haciendo todo este esfuerzo, y ojalá que tu historia le permita a otras personas, no solamente colombianas, a mujeres como tú, viudas, que pudieron levantar un hijo en Estados Unidos, que tienen su casa en su país natal, que tiene ese sueño de volver a su país, pues que se sepan que por el camino bueno se llega, por el camino malo se llega más rápido, pero está más cerca de la cárcel. Pero el que anda por el camino bueno llega muy fácil a la libertad. Así es, así es. Pues te doy las gracias. Ay, y también quiero despedir a la audiencia y
Y lo esperamos en un próximo capítulo de Rolando con su gente. Que tenga un bello día.